Las alarmas acaban de saltar en el atletismo mundial y todo el mundo se está quedando congelado. Yomif Kejelcha acaba de cerrar en secreto su próximo viaje antes de la Maratón de Valencia. No va a competir en Europa ni en Estados Unidos. Viaja a Sudamérica, a Buenos Aires, a hacer algo que va a romper moldes. El hombre que viene de reventar el cronómetro en Londres bajando de las 2 horas en su debut en maratón tiene un plan entre manos que muy pocos conocen. Va a Argentina con un único objetivo, borrar del mapa a Jacob Kiplimo y firmar la mayor locura de la historia en los 21 kilómetros. Los que saben de running dicen que lo que va a pasar el próximo 23 de agosto no es normal. Hoy vas a ser el primero en descubrir los ritmos inhumanos que planea clavar, el secreto de su circuito y el polémico entrenamiento que está usando en Etiopía para lograrlo. Quédate, porque si no ves esto hoy, te vas a enterar tarde. Para entender por qué este anuncio ha congelado al atletismo de élite, hay que mirar los números. Kejelcha no es un corredor más, ahora mismo es el hombre más peligroso del planeta en las carreras de ruta. Viene con la motivación por las nubes después de que World Athletics le ratificara oficialmente el récord mundial de 10K en ruta, parando el crono en unos estratosféricos 26:31. Pero el verdadero golpe sobre la mesa lo dio en el Maratón de Londres. En su debut absoluto en los 42 kilómetros, destrozó los manuales de entrenamiento y cruzó la meta en 1 hora, 59 minutos y 41 segundos. Se convirtió en el segundo ser humano en la historia en bajar de la mítica barrera de las 2 horas. Kejelcha tiene la velocidad punta de un atleta de pista y la resistencia brutal de un maratoniano. Con este motor aeróbico impecable, sabe que está en el pico de forma de su vida y por eso ha elegido los 21 kilómetros de Buenos Aires. No va a especular con el ritmo, va a buscar una venganza directa contra Jacob Kiplimo. La elección de Buenos Aires para esta locura no es ninguna casualidad. El circuito de la capital argentina es considerado uno de los más rápidos y llanos de todo el planeta. Se corre prácticamente a nivel del mar y el trazado apenas tiene giros cerrados que te obliguen a frenar. Además, el clima fresco del invierno de agosto en Sudamérica es el ecosistema perfecto para que tus pulmones asimilen ritmos inhumanos. Pero hay algo más que la altitud y el clima. Hay una cuenta pendiente muy personal. El récord actual de la prueba en Buenos Aires está en manos de su archirrival, Jacob Kiplimo, que clavó unos brutales 58 minutos y 29 segundos en la edición de 2025. Kejelcha viaja a Argentina con una obsesión, borrar el nombre de Kiplimo de los libros de historia de ese circuito. Y el desafío no se queda ahí. El récord del mundo absoluto de media maratón también le pertenece a Kiplimo con esos 57 minutos y 20 segundos logrados en Lisboa. Kejelcha tiene una marca personal de 57:30 a solo 10 segundos del trono. El etíope sabe que si se atreve a atacar desde el primer kilómetro, el asfalto de Buenos Aires puede presenciar una marca histórica que roce los 57 minutos planos. Pero, ¿cómo se entrena un ser humano para aguantar semejante castigo? Aquí viene el verdadero secreto que va a romper los esquemas de tu entrenamiento. Cuando pensamos en un maratoniano que baja de las 2 horas o en alguien que busca un récord mundial de 21 kilómetros, imaginamos semanas inhumanas de más de 200 kilómetros en las piernas. Pero el entorno de Kejelcha ha confirmado que sus volúmenes son muy inferiores. Su promedio ronda entre los 120 y los 140 kilómetros semanales. Casi la mitad que sus rivales. ¿Cómo se logra esto? Reemplazando el volumen basura por calidad extrema. Kejelcha viene de la pista, es el dueño del récord mundial de la milla bajo techo y tiene una chispa de velocidad pura que otros no poseen. Su entrenamiento específico para los 21 kilómetros de Buenos Aires se basa en sesiones de lactato brutales. Un ejemplo real de su menú son 5 repeticiones de 2 kilómetros al ritmo de media maratón, manteniendo los descansos muy activos en movimiento para obligar al cuerpo a reciclar el ácido láctico. Además, el truco definitivo es donde acumula esos kilómetros. Todo su trabajo se realiza a más de 2.300 metros de altitud en las colinas de Sululta, en Etiopía. Rodar ahí arriba a esos ritmos es metabólicamente el doble de duro que hacerlo a nivel del mar. Kejelcha demuestra que no necesitas destruir tus articulaciones con kilometrajes absurdos y maximizas la intensidad y respetas la recuperación. Con este motor afinado al límite, aterriza en Argentina. Hablemos de matemáticas puras sobre el asfalto. Vamos a redimensionar la carnicería que planea Kejelcha. Si quiere borrar el récord del mundo de 57:20 de Jacob Kiplimo, el etíope tiene que clavar un ritmo constante de 2 minutos y 43 segundos por kilómetro. Repito, 2:43 el 1000, mantenido de forma agónica durante 21 kilómetros seguidos. La moneda está en el aire y el próximo 23 de agosto Buenos Aires puede hacer historia en el running mundial. Ahora te toca a ti,
Déjame abajo en los comentarios si crees que Kejelcha logrará batir el récord del mundo o si la sombra de Kiplimo seguirá reinando. Pulsa el botón de like si te apasiona el atletismo de élite y suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia del running. Nos vemos en la pista.